Padre, te damos las gracias en esta mañana, Señor Jesús. Te agradecemos por la vida que nos has dado, Señor. Gracias por tu palabra, que es espíritu y es vida, Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias en esta mañana. Ayúdame a hablar tu palabra con precisión, Señor, con inspiración por el Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por aquellos que están conectados. Gracias por los poquitos que estamos aquí presentes, brazo extendido. Gracias, Señor Jesús, por aquellas personas que también nos están viendo. Señor, muchas gracias por preparar sus corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Pueden sentarse, por favor. Filipenses. En la carta de Filipenses estamos compartiendo allí capítulo 4. Hemos estado compartiendo capítulo a capítulo, y aunque lo hemos estado compartiendo los jueves, terminamos en este domingo con el capítulo 4. Yo solamente quiero hablar de un par de cosas, ¿verdad?, que hablan este capítulo. Este capítulo ha sido muy interesante, o más bien este libro, esta carta ha sido muy interesante porque Pablo está en la prisión en Roma y se acuerda de estos hermanitos, amigos suyos y muy amados suyos, y él les escribe. Él está sufriendo, está prisionero en Roma, está casi a punto de morir. Y Pablo le escribe a los filipenses esta carta, y en el capítulo 4 está interesante, y lo curioso no lo curioso, sino que lo verdadero de la palabra de Dios, que la palabra de Dios encaja en cada situación que nosotros estemos viviendo. Su palabra es espíritu y es vida, y su palabra siempre nos va a alentar, su palabra siempre nos va a traer a la memoria qué identidad tenemos, quién somos, para dónde vamos, qué tenemos que hacer, cuál debe ser nuestra actitud, dónde debe estar enfocada nuestra esperanza, etcétera. Y pues agradezco a todos aquellos que están conectados, que nos están viendo. Hace rato los estaba mirando ahí, y gracias, pues compartan ahí, que se difunda la palabra de Dios, y ya pronto nos estaremos viendo aquí en casa. En el capítulo 4 de los Filipenses, el apóstol Pablo en el versículo 1 dice así, dice: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. En el capítulo 4, en el versículo 1, Pablo empieza a decir: estén firmes, hermanos, dice, estén firmes, dice, estén firmes. O sea, esa firmeza la debemos de tener todos, en toda situación. Tenemos que estar firmes, y Pablo hace mucho énfasis y habla mucho, usa Pablo muchos términos militares en la identidad que tenemos nosotros como hijos de Dios, y dice que estemos firmes, ¿verdad? Es un término militar, que el soldado tiene que estar siempre firme, no es ser voluble, estar firme en su convicción, firme en su fe. Pero la primera cosa que habla Pablo aquí, yo voy a hablar solamente dos cosas que habla Pablo, y la primera cosa que habla Pablo en los primeros versículos es sobre la paz de Dios. Cómo nosotros podemos tener paz, cómo nosotros podemos tener tranquilidad, cómo nosotros podemos estar en esa paz, aún aunque las circunstancias no sean pacíficas. Pero Pablo aquí nos enseña cómo tú y yo podemos vivir en paz en toda situación. Voy a hablar un poquito más adelante del contentamiento, ¿verdad? Cómo tenemos que aprender a vivir en toda situación, como lo que estamos viviendo ahorita. En el versículo 2 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y una de las primeras fuentes de la paz
o la primera fuente de la paz, tú y yo sabemos que es Cristo. Cristo dice en la Biblia que Él es nuestra paz, que Él dice que Él nos vino a dar paz, no como la da este mundo. Pero como ellos ya eran cristianos, ellos ya conocían la paz de Dios, cuando Él te perdona los pecados, cuando Él nos libera del pecado, lo primero que experimentamos es paz. Pero aquí en este versículo, en el versículo 2, resulta que dos personas que habían sido ya perdonados sus pecados, dos mujeres que traían bronquitas entre ellas, traían sus diferencias entre ellas. Y eso te roba la paz. Dos mujeres que eran colaboradoras de Pablo, que creían en Cristo, dos mujeres que servían a Dios, pero traían cosas ahí entre ellas que ellas se tenían que poner de acuerdo, que ellas se tenían que reconciliar. Lo más triste de una persona es que, como ahorita que estamos viviendo muy tan palpable en estos tiempos, lo que es la vida aquí en la tierra, más adelante voy a hablar un poquito más de esto, pero lo más triste que una persona se muera o se vaya de esta tierra, se vaya de este mundo, teniendo problemas con su prójimo, teniendo problemas con alguien, teniendo broncas sin resolverlas. Es muy importante que haya la reconciliación. Yo creo que ellas se tenían que pedir perdón, se tenían que reconciliar, pero es una de las formas en las cuales tú y yo podemos tener paz. Cuando yo he experimentado que cuando tú no te has puesto de acuerdo con alguien y traes ciertos resentimientos, ciertas rencillas ahí, eso te roba la paz. Y en estos tiempos no podemos darnos el lujo, usted y yo, para nada, de traer problemas con alguien y decir que él me tiene que venir a pedir perdón. Es tiempo ahorita de ponernos a cuentas con la gente. No podemos darnos el lujo ahorita de que ya, voy a guardar resentimiento y ya más adelante, a lo mejor ya que se me baje el enojo, a lo mejor me reconcilio con tal persona. No podemos darnos el lujo. Ahorita es tiempo de tú y yo tener paz con las personas. Y Pablo les habla de estas personas y dice, ruego que estas mujeres, dicen, sean de un mismo sentir. En otra versión dice, se tienen que poner de acuerdo. Nosotros no estábamos de acuerdo con Dios antes, pero a través de Cristo y a través de poner nuestra fe en Cristo, y cuando el Espíritu de Cristo vino a nosotros, eso nos ponemos de acuerdo con Dios. Por eso tú y yo escuchamos la palabra de Dios, y aunque algunas cosas no nos gusten, pero siempre decimos amén a ellas. Entonces, de esa manera podemos obtener paz. También más adelantito en el versículo 4, vamos al versículo 4, vamos a saltarnos algunos versículos, versículo 6, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Lo voy a leer en la versión NBI. No se inquieten por nada. No se inquieten por nada. Estaba escribiendo Pablo a los filipenses, a estos hermanos, a estas personas. No se inquieten. Hay cosas que nos inquietan, hay cosas que nos quieren quitar el sueño. Circunstancias en la familia, situaciones económicas, situaciones de salud, etcétera. Esta situación que estamos viviendo el mundo entero de la pandemia, como que hasta cierto punto quiere traer cierta inquietud. Pero fíjate lo que dice Pablo aquí, dice, no se inquieten por nada. La palabra nada es nada. Y Pablo en estos versos está hablando sobre la paz. ¿Cómo tú y yo podemos tener paz en medio de una situación que no es muy pacífica? Más bien, dice, en toda ocasión. Me gusta esta parte, dice, en toda ocasión, o sea, en todo momento, en toda situación, dice, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. El versículo 7 dice, y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que cada vez que usted y yo nos inquietamos como seres humanos, a todos nos vienen esas inquietudes. Yo he vivido inquietudes en el ministerio, en la familia, etcétera. Uno a veces pasa unas inquietudes. A mí me ha pasado algo que yo el otro día le hablaba a mi hermano y le decía, casi no dormí en la noche. Y él me dice, ¿qué pasó? Y le digo yo, simple y sencillamente Dios quiere que ore. Y no me quiero pintar como una persona así muy super wow en lo espiritual. No, pero algo que he aprendido, que en las noches yo debo de orar. Yo no me puedo acostar sin orar. A lo mejor soy muy frágil en esa parte, pero cuando yo me acuesto sin orar, la mayoría de las veces tengo inquietud y me agarra como una ansiedad y no duermo, o duermo, pero no duermo bien. Entonces, si yo quiero dormir bien, tengo que ir un rato y pasarme de rodillas con el Señor, con mi Biblia abierta y platicar las cosas que más me inquietan, las cosas que más supuestamente que me preocupan, las cosas más importantes, las cosas que voy a hacer, que hasta cierto punto son desafíos, son retos, las tengo que presentar en oración. Si no lo hago, voy a andar un poco inquieto. Entonces, de esta manera dice Pablo, dice, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La palabra denle gracias, cuando tú y yo le damos gracias a Dios, le estamos dando a entender a Dios, tú y yo, que le estamos creyendo que Él recibió esa petición, que Él me está escuchando y Él me está quitando esa inquietud. Al darle gracias a Dios, al darle gracias, estamos dando por sentado que Él ha tomado nuestras inquietudes, que Él ha tomado nuestras cargas y Él las toma y nosotros quedamos livianitos, quedamos ligeros y quedamos tranquilos. Ahora también cuando muchas veces en la vida cotidiana, en la vida, hay cosas que de repente, una noticia, muchas veces alguien se enoja con nosotros o alguien nos grita o alguien nos busca pleito, etcétera. Hay cosas que nos inquietan, que de repente tú estás quietecito y de repente algo te inquieta. Hace unos años en un congreso nos enseñaron unos pastores de Colombia de hacer la oración emergente. Hacer la oración emergente es muy importante. Nosotros muchas veces tenemos ciertos horarios para orar en las mañanas o en las noches, pero la oración emergente no la hacemos. La oración emergente puede ser en tu trabajo, la oración emergente puede ser en el baño, la oración emergente puede ser en el carro, la oración emergente puede ser en la cocina, puede ser en la sala, puede ser en el camino, donde quiera que andemos, la oración emergente. Yo la he practicado, que hay cosas que de repente te inquietan y te sacan de quicio. De repente tú y yo tenemos que hacer una oración. Esa oración no tenemos que entrar casi con adoración, con exaltación. Es simple y sencillamente ir a Dios donde estés. No necesitas ir al templo, no necesitas ir a un lugar. O sea, donde esté. La oración emergente es donde estás caminando, decir, Dios, ayúdame en este momento. Y presenta tu petición al grano. Y al grano, o sea, tienes que decirle a Dios, mira Señor, esta situación. Así, una oración emergente. Y muchas veces no la hacemos porque decimos, no, es que todavía no llega el tiempo de la oración. No, pues que no estoy en oración. No le hace. Tenemos que practicar usted y yo la oración emergente. Que donde quiera que estés, una situación que de repente te empieza a inquietar y te empieza a dar como un tipo de estrés, practica la oración emergente. Ahí donde estás. Preséntale esa situación a Dios, así díselo al grano, en el nombre de Jesús, Señor, mira esta situación. Y esas oraciones emergentes traen una paz que sobrepasa todo entendimiento. Trae paz a tu mente, trae paz a tu corazón, cuando tú y yo aprendemos a vivir una vida de oración emergente, donde quiera que estemos. Entonces yo no sé si tú la has practicado, pero la debemos de practicar. El otro punto que quiero hablar es en el versículo 8. En el versículo 8 quiero usar otra versión. Traté de encontrar
Más bien encontré versiones ahí que se adaptan mucho a la situación que estamos viviendo, que es la misma palabra de Dios, pero en otra versión dice en el versículo 8, de ahí del capítulo 4, dice: ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Una cosa más para terminar. ¿Para terminar qué? Pablo está hablándole a los filipenses sobre la paz. ¿Cómo tú y yo podemos tener paz? ¿Cómo tener paz? Y dice Pablo, dice una cosa más para terminar. Y dice: concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Concéntrense. Concéntrense. Me gusta esta parte de la palabra donde dice concéntrense. Tú y yo nos debemos de concentrar en lo que es verdadero, en lo que es honorable, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es bello y todo lo admirable. ¿Qué está hablando aquí? Concéntrense. Otras versiones hablan mucho sobre pensar, pero aquí esta parte, esta versión me gusta porque dice concéntrense. Tú y yo tenemos que concentrarnos en lo que es verdadero. Ahora, el que es verdadero, la Biblia dice que Jesús es la verdad. Él es el verdadero Dios. Si tú y yo tenemos fe en Dios, si tú y yo somos cristianos, tenemos que concentrarnos, como dice Hebreos. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús. Claro que no debemos de ignorar la realidad, las situaciones que pasan a nuestro alrededor, pero sí nos debemos de concentrar. Si usted y yo queremos vivir en paz, tú y yo nos debemos de concentrar en lo que es verdadero. Y lo que es verdadero es Cristo, Él es verdadero. Pero una de las cosas que a nosotros nos dan mucha paz en un momento difícil, cuando quiere venir la inquietud, cuando quieren venir los temores, etcétera, nos ayuda muchísimo a concentrarnos, usted y yo, en lo que Cristo hizo en la cruz. Nos debemos de concentrar en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que Él derramó su sangre. Él padeció por el pecado de nosotros en la cruz del Calvario, y esto nos va a ayudar en concentrarnos en lo verdadero. Lo verdadero, lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. ¿Qué está hablando aquí? De la vida en Dios que usted y yo vivimos en Él. Tú y yo tenemos que concentrarnos en lo que es la vida. Jesús es verdadero, sí, Él es la verdad, pero Jesús también es la vida. Y si Él es la vida, yo debo de concentrarme en lo que realmente es la vida en Dios, en esta tierra. Nos debemos de concentrar en cuál es nuestro destino como hijos de Dios. Si yo quiero vivir en paz y quiero tener tranquilidad, yo debo de concentrarme quién soy en Dios. Yo me debo de concentrar que mi vida en esta tierra es pasajera. Leíamos la vez pasada en el capítulo 3 de Filipenses, donde Pablo habla en el versículo 20, dice: mas nuestra ciudadanía está en el cielo. Pablo está hablando nuestra ciudadanía. Esa frase, esa palabra, Pablo lo habla porque esta palabra significa que somos una colonia de extranjeros en esta tierra. Como hijos de Dios, usted y yo nos debemos de concentrar que nuestro reino no es de este mundo. Jesús lo dijo: mi reino no es de este mundo. Todos batallamos y luchamos y nadie nos quisiéramos ir de esta vida porque estamos como agarrados de esta vida. Pero la realidad es
Por ejemplo, ayer escuché yo una noticia donde dos personas muy conocidos de años de nosotros, de aquí de Tecate, un matrimonio, se fueron con el Señor. Uno hace 3, 4 días y la mujer se fue ayer. Otro conocido de nosotros también ayer falleció y se fue de esta vida. Entonces tú y yo nos estamos dando cuenta de una realidad que usted y yo vivimos en esta tierra, que tu vida y mi vida es pasajera aquí en esta tierra. Somos como extranjeros, dice la Biblia, extranjeros que pasamos solamente por esta vida. Nuestra vida, dice la Biblia, que es como la neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nos damos cuenta de esa verdad, nos damos cuenta de esa realidad, de que esa es nuestra vida en Cristo. Y cuando Pablo también en el capítulo 1 también dice que él está viviendo entre dos posibilidades, o vive o muere. Pero Pablo también dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y si parto con Cristo es muchísimo mejor. Eso dijo el apóstol Pablo, porque él tampoco evadió o esquivó de que su vida era eterna en esta tierra, de que nuestra vida es frágil y es pasajera en esta tierra. En eso nos debemos de concentrar usted y yo, de que nuestra vida es pasajera y es rápida en esta vida. Se han pasado los años rápidos y de esa manera nosotros nos debemos de concentrar. También debemos de concentrar, también dice aquí, dice, en todo lo que es admirable. Usted y yo nos debemos de concentrar en esta situación de la pandemia, de que Dios se está moviendo, de que Dios está obrando en muchas personas, de que Dios se está manifestando. Es cierto que las noticias y la realidad de lo que está sucediendo, mucha gente enferma, mucha gente está muriendo, y es cierto todo este tipo de cosas, pero también nosotros debemos de concentrarnos en todo lo que es admirable, en todo lo que Dios está haciendo. Escuché hace muchos años de dos hombres que estuvieron en un calabozo en el Medio Oriente, prisioneros, los meten a un calabozo. Y a estos hombres, en ese pozo, en ese calabozo, había una tapadera de madera y tenía un agujero y por ahí les aventaban la comida. Dos hombres estaban ahí. Ahí hacían sus necesidades, ahí dormían. 2 años duraron en ese calabozo. 2 años. Sin bañarse, ahí vivían, ahí estaban prisioneros en un calabozo. Cuando ellos salen de ese calabozo, ellos regresan a su país. A ellos los entrevistan. Se hizo grande la noticia, los entrevistan porque salieron de prisioneros de ese país y llegan a sus hogares. El problema era que cuando ellos los entrevistaron, uno salió muy trastornado de su mente, muy fuera de sí. Le hacían una pregunta, contestaba otra. Le hizo daño estar en el calabozo. El otro salió cuerdo. El otro salió agradecido porque había salido del calabozo. Y pues obviamente como uno no contestaba bien, pues solamente entrevistaron a uno, el que estaba cuerdo, el que estaba agradecido. Y le preguntaron a él que por qué el otro hombre estaba así, si estaba así cuando lo echaron al calabozo. Y dijo él: no, dice, los dos estábamos cuerdos cuando nos metieron al calabozo. Y le preguntaron, dice, ¿y por qué él salió trastornado del calabozo y tú no? Dice: yo no sé, dice. Lo único que yo recuerdo, dice, que cuando estábamos en el calabozo yo volteaba mucho hacia arriba y yo miraba la luz por ese tapadera de madera, y yo miraba la luz y yo decía: un día vamos a salir. Y esa luz a mí me daba esperanza. Y yo siempre decía: ahorita nos van a traer la comida, y siempre yo estaba siempre enfocado arriba. Y yo recuerdo que él, dice, siempre estaba enfocado en lo que él estaba viviendo. Él se estaba quejando de las cucarachas, se estaba quejando siempre del excremento mismo de nosotros allí.
Siempre se estaba quejando donde estábamos. Y dice, es lo único que yo recuerdo. Y llegaron a la conclusión que este hombre que estaban entrevistando, que este hombre salió con una mentalidad positiva, salió cuerdo de ese calabozo, y el otro hombre se hizo daño a sí mismo, se trastornó, quedó psiqui, quedó mal de la cabeza porque él se estaba enfocando en todo lo negativo, en todo lo malo. Entonces a nosotros nos conviene, a ti y a mí, concentrarnos en lo que es verdadero, concentrarnos en lo que es admirable, en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios está haciendo. Por ejemplo, algo que nosotros ahorita concentrarnos en la vida, concentrarnos en que ahora le agarramos más sentido a la vida, mirando que gente se está yendo, mirando que gente se está muriendo. Le agarramos más sentido y le agarramos más valor cuando tenemos un plato de frijoles y que tenemos ropa para ponernos y que amanecemos en el día sanitos. Valoramos más que en otro tiempo. Claro que sí. Entonces esto lo dice aquí también la palabra. Más adelante dice, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Piensen, fíjate lo que dice, piensen, dice Filipenses 4:8 y 9, dice, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Usted y yo debemos de decidir en qué vamos a pensar. Una persona decide o piensa negativo o piensa positivo. Una ventaja que usted y yo tenemos como hijos de Dios, que tenemos la Biblia, que tenemos la palabra de Dios, y cada día que usted y yo leemos la Biblia, usted y yo nos estamos nutriendo, usted y yo estamos renovando nuestra mente con la palabra de Dios. Esta palabra entra a nuestro espíritu, pero también esta palabra queda aquí en la mente. Y la palabra de Dios, cuando usted y yo la leemos, nos ayuda mucho a pensar bien. Y cuando usted y yo pensamos bien, pues eso nos va a traer paz. Nos va a ayudar a estar en paz. Decidamos nosotros en pensar en cosas positivas. Martín Lutero decía algo, decía, nadie puede evitar que los pájaros vuelen arriba de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. Nosotros decidimos en qué pensar. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. En el versículo 9 dice, no dejen de poner en práctica. Aquí en estos versículos solamente 3 cosas. Concentrarnos en lo verdadero y lo admirable para tener paz, pero también en pensar en cosas positivas. Pero la tercera cosa en estos versículos que estamos leyendo aquí dice, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Tú y yo nos debemos de concentrar en lo que es verdadero. Número 2, tenemos que decidir en pensar en cosas positivas. Número 3, debemos de poner en práctica todo lo que hemos aprendido. En esto, fíjate, esto está muy relacionado con la paz. Practicar, vivir lo que hemos aprendido. La verdad que todo este año 2020 se nos llegó el tiempo a la iglesia. A todos aquellos que predicamos en un púlpito, aquellos que estamos pastoreando, aquellos que estamos sirviendo a Dios, aquellos que profesan una fe en Cristo, se nos llegó el tiempo de poner en práctica tanto sermón que hemos escuchado, tantos amenes, tantos gritos en congresos donde antes íbamos a congresos, predicaciones, sermones y todo lo que escuchábamos, todo eso, se nos llegó el tiempo de poner en práctica lo que hemos aprendido. Los muchachos que están en el programa En Brazo Extendido,
Claro que se pone en práctica la palabra de Dios aquí en el centro también, pero cuando ellos terminan su programa y dan el paso hacia afuera a enfrentar realidades, enfrentar desafíos, enfrentar situaciones que te vas a enfrentar, es cuando verdaderamente debemos de poner en práctica lo que hemos aprendido. Cuando usted y yo aprendemos a poner en práctica la palabra de Dios, de esa manera, dice, el Dios de paz estará con ustedes. El resultado es, y el Dios de paz estará con ustedes cuando nosotros ponemos en práctica lo que hemos aprendido. El que aprende y nunca practica lo que aprende es como el que ara la tierra y nunca siembra. Usted y yo debemos de poner en práctica lo que hemos aprendido. Cuando las personas se van a una escuela bíblica o se van a un curso, un seminario, no es para hinchar la cabeza, no es para tener mucha teología, es para poner en práctica lo aprendido. No es solamente para aprender. Hay personas, una vez yo le decía a una persona que estaba en el programa, le decía, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes tú que ya vas a salir del programa? Oh, muy bien, pastor, fíjese que he aprendido mucho. Ok, le dije, ahora te falta la otra parte, te falta el otro 50%, ya traes el 50% en la bolsa, has aprendido, ahora te falta el otro 50%. Me dice, ¿cuál es? Le dije, es practicar lo aprendido. Practicar lo aprendido. Y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Quién no quiere que el Dios de paz esté con nosotros? ¿Quién no quiere que la presencia de Dios te acompañe? ¿Quién no quiere que el Dios de paz esté con nosotros? Todos queremos, pero debemos de practicar lo aprendido. Entonces esto es bien importante. Se nos llegó el tiempo de practicar lo que tanto tiempo estuvimos recibiendo. Cuando no vivíamos pandemia, cuando estaba toda la cosa, estabas todo libre y íbamos a pachangas y hacíamos y deshacíamos, íbamos a congresos y éramos gritones, gritamos como leones y pues ahorita se nos llegó el tiempo de poner en práctica lo aprendido. La fe no la vamos a ocupar en el cielo, la fe la vamos a ocupar aquí en la tierra para caminar. Esa fe es solamente el puro combustible para llegar a la eternidad con Dios. Así. Versículo 11. Vamos a leer desde el 10, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habíais revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pablo le está diciendo a los filipenses, en el verso 10 dice, ustedes, dice, cuidaron mucho de mí. Ellos, ustedes se desprendieron de sus dineros, de sus finanzas y me ayudaron mucho. La iglesia de los filipenses apoyaron mucho a Pablo. En un lapso como de 10 años apoyaron mucho a Pablo, la iglesia de los filipenses. Hablando de la concentración, Pablo se concentraba en algo. Pablo sufrió mucho rechazo, Pablo sufrió golpes de la gente. A Pablo le fue en feria, no le fue tan fácil predicar el evangelio, no le fue tan fácil los viajes misioneros. Pablo, mucha gente lo rechazó a Pablo, mucha gente insultó a Pablo, mucha gente, fíjate, que él mismo alcanzó, que él mismo ayudó y se hicieron cristianos por el mensaje hablado por la boca de Pablo, se habían convertido, pero ellos no habían reconocido que Pablo había sido usado por Dios para que ellos mismos sean salvos y no reconocían a Pablo. Y Pablo les decía, dice, aunque yo los ame más, yo estoy siendo amado menos. No me importa, porque Pablo se concentraba en lo bueno. Pablo se concentra mucho en la iglesia de los filipenses. ¿Por qué? Porque la iglesia de los filipenses verdaderamente amaban a Pablo. La iglesia de los filipenses verdaderamente amaban a Pablo y no lo amaban de tirarle un corazoncito en el WhatsApp. No,
No, o sea, no era de esa gente que le decían, te amo, Pablo. No eran de palabras, no eran de tirar verbo. Los filipenses ayudaban a Pablo y amaban a Pablo con ofrendas, o sea, lo ayudaban con hechos. Y Pablo se concentra mucho en esta iglesia de los filipenses y varias veces hace mención, en 2 Corintios capítulo 8 y 9, hace mención de los hermanos de Macedonia, que son los mismos. Hace mención de que ellos fueron generosos. Y Pablo en una ocasión también le dice a Timoteo, dice, muchos me abandonaron, todos los de Asia me abandonaron. Pero hubo un tal Clemente. Y hubo otro por ahí, dice, que siempre estuvieron conmigo. Es más, ese Clemente, cuando yo estaba en Roma, llegó a buscarme, dice. Anduvo buscándome mucho, dice, y no se cansó de buscarme hasta que me encontró. O sea, Pablo sí dice, muchos me rechazaron, muchos me abandonaron. Pero Pablo, en otras palabras, diciendo, no me enfoco tanto en eso, no me hago el mártir, no me hago la víctima, porque a veces nos hacemos la víctima. No, que nadie me quiere, nadie ve por mí, pobrecito de mí. No, Pablo no se hacía la víctima. Pablo decía, pero Clemente, ese Clementito, buena onda, ahí estaba conmigo, al pie del cañón. Y en eso se enfocaba Pablo. Sí hay gente que me ama, sí hay unos filipenses que me apoyan en la obra misionera, sí hay, y ese era el enfoque de Pablo. Aparte, Pablo tenía su confianza en el galardón, en Dios. Esa era su postura, ahí se concentraba Pablo. Y ahí es donde usted y yo nos debemos de concentrar. Termino con esto. No lo digo, el verso 11, no lo digo porque tenga escasez. O sea, como diciendo Pablo, no les estoy diciendo esto para que me malinterpreten, para que me manden una ofrenda. No. Voy a decir algo, pero no me malinterpreten. No digo esto, dice. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. La palabra esa he aprendido. La palabra aprender en este texto en el griego significa aprender en ciertas temporadas. Aprender en ciertas temporadas. Hay temporadas donde Dios nos enseña muchas cosas que no las vamos a aprender en 4 paredes, en una clase o en una enseñanza de 8 o de 15 puntos. No. He aprendido a contentarme. La palabra he aprendido está hablando de temporadas difíciles, temporadas críticas que traen una enseñanza a alguien que está en las manos de Dios. Me recuerdo a José el Soñador. José el Soñador, Dios en su soberanía y en su capacidad soberana de enseñar a alguien que Dios mismo tiene un plan y un propósito, lo enseña en una temporada. Dios permitió que José el Soñador injustamente fuera a parar a una cárcel por 13 años nada más. 13 años en una prisión. Dios preparando, enseñando a José en una prisión. Qué tremendo. He aprendido a contentarme.
Usted y yo debemos de aprender a contentarnos en esta situación que estamos viviendo. Se aprende. No es, voy a decir estar contento y ya. No, se aprende. La palabra aprender es proceso, es un tiempo. Por ejemplo, el año tiene 4 temporadas. El año tiene otoño, invierno, primavera y verano. Son 4 temporadas. Entonces, el cristiano muchas veces, usted y yo, y ahorita no solamente cristianos, pero si algo debemos nosotros de pensar en esta temporada, se puede decir así, ¿qué Dios me quiere enseñar en esta temporada? A lo mejor Dios te quiere enseñar algo a ti diferente, David. A lo mejor algo a ti diferente, Carlos. A lo mejor tú, Yiki, algo diferente. A lo mejor tú algo diferente. A lo mejor a mí algo diferente. Pero a todos Dios en su soberana voluntad nos quiere enseñar algo. Pablo dijo, he aprendido a contentarme. Dice, cualquiera que sea mi situación. Todas las situaciones nos enseñan. Aprende uno a estar contento. Escucha lo que dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Por eso Pablo, donde él se paraba, él era una bendición. Él era una bendición. Hasta para los padres de familia, que supuestamente Pablo no tuvo familia, fue un soltero. Pero Pablo, un hombre ungido con el Espíritu de Dios, con autoridad, les habla a los padres de familia, les habla a los jóvenes, les habla a los ancianos. Pablo, donde quiera que él se paraba, él era una bendición. Dicen que Pablo físicamente, él era chaparrito, pero un hombre que había sido procesado. Tú puedes leer capítulo 11 de Segunda de Corintios y miras tú la trayectoria por lo que Pablo pasó. ¿Por qué situaciones no pasó Pablo? Pues todas esas cosas a Pablo lo habían enseñado a estar contento. Fíjate esta carta. Pablo les habla, algunos teólogos dicen que la carta a los filipenses, el tema principal es el gozo, es el contentamiento que Pablo les transmite a estos hermanitos. Y Pablo está en una prisión, encadenado a otro soldado. Está preso Pablo. Algunos guardias le decían a Pablo: se me hace que mañana vas a morir. Y escuchando Pablo todas esas palabras, Pablo escribe a los filipenses, les dice: estén contentos, estén gozosos, regocíjense. Y él les escribe esto, y no les escribe esto porque lo leyó en un librito. Pablo escribe esto de su puño y letra, escribe en carne propia, lo está viviendo en su pellejo. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé tener abundancia, sé estar pobre, sé caminar con la panza llena, sé caminar con la panza vacía. He aprendido a contentarme. Qué fe de hombre, qué enseñanza de estos textos, de estos versículos. En medio de todo esto, Pablo está diciendo: mientras yo viva aquí en esta tierra, no me la voy a hacer pesada. Voy a vivir contento los días que me resten en esta tierra. Es lo que Pablo está diciendo. Sé vivir
humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y termina el 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y termino yo con el versículo 19. Que en esta temporada usted y yo aprendamos a estar contentos si solo tenemos un plato de frijoles. Que aprendamos a estar contentos en toda situación, aprendiendo a vivir en paz y contentos, viviendo de esa manera como hijos suyos. Verso 19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Este texto Pablo no está diciendo que Dios le va a proveer a él. Este texto Pablo se los escribe a los filipenses, porque los filipenses tenían un corazón muy generoso para la obra misionera. Y Pablo este texto se los escribe a los filipenses y les dice: mi Dios pues suplirá todo lo que les falta a ustedes conforme a sus riquezas en gloria. O sea, Pablo está diciendo que todo Dios les va a proveer a los filipenses. Pero yo quiero aplicarlo de esta manera para terminar. Dios ya proveyó algo mucho mejor para usted y para mí. Dios ya proveyó el Cordero que quita el pecado del mundo. Dios ya proveyó a su Hijo que nació a través de una virgen, que la Biblia dice que él se llamaría Jesús. Le dijo a José, Dios le habló a José, le dijo: se llamará Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios proveyó algo mejor, a Jesucristo. Nació el Salvador del mundo, nació el que iba a quitar el pecado del mundo, nació el que venía a perdonar pecados, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Nació el que iba a dar su vida en rescate por usted y por mí. Nació el Hijo de Dios que fue crucificado como un cordero inocente, sin mancha, sin contaminación, sin culpa, sin pecado. Fue crucificado y derramó su sangre para lavarnos de los pecados a usted y a mí. Es la provisión gloriosa que Dios ha proveído para el mundo entero. Si tú vives con pánico, vives con terror, ¿y qué pasa si me muero? Si hay vida después de la muerte. Claro que hay vida después de la muerte. Jesús vino para que tengamos vida eterna en Cristo Jesús. Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted quiere estar seguro de la eternidad con Dios, necesita la provisión de Dios, algo que Dios ya proveyó, a Jesucristo. A todos nos encanta celebrar la Navidad, a todos nos encanta, nos gusta la Navidad, pero el significado de la Navidad es que recordamos que es la provisión de Dios para la raza, lo voy a decir de esta manera, una raza caída en el pecado. Dios proveyó el Salvador. Dios proveyó aquel que nos puede rescatar de las puertas del infierno. Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Pablo decía
Si alguna cosa hago o alguna cosa me preocupo de hablar, es hablar de Cristo y a este crucificado. Ese es el pináculo de la fe cristiana, que Cristo murió por usted y por mí en la cruz del Calvario para perdonarnos los pecados y para darnos vida y vida eterna en el nombre de Jesús. Si tú quieres recibir a Jesús, si tú estás con temor y con pánico a la muerte, y tú estás inseguro que si hay vida después de la muerte, que si hay infierno o hay cielo, y estás con incertidumbre y vives sin esperanza y vives sin paz y vives sin contentamiento, te invito por favor ahí donde tú estás, ahí, que repite esta sencilla oración conmigo, por favor. Abre tu corazón, créele a Jesús, créele a su palabra, y Él te puede dar vida eterna. Él te da la garantía de que te vas al cielo cuando tú te vayas de esta tierra, porque todos somos pasajeros en esta tierra. Repite conmigo esta sencilla oración, por favor, ahí donde estás. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, te abro mi corazón y te acepto, Señor, como mi Salvador y Señor de mi vida. Perdona todos mis pecados, lávame con tu sangre, Señor, y sálvame la vida. Gracias por la vida eterna. Espíritu Santo, ven a mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración, por favor escríbenos, mándanos un mensaje. Dinos por favor para estar orando por ti. Yo quiero orar por ustedes y por aquellos que están ahí en sus casas, que son de la iglesia, que están escuchando el mensaje ahí. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar a Dios y vamos a decirle al Señor: Señor, ayúdame a vivir en paz y contento, Señor. Enséñame a vivir en toda situación. Dios quiere hacernos madurar, a usted y a mí. Dios quiere hacernos madurar en toda situación. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu iglesia, bendigo las familias. Señor, bendigo cada familia de la congregación Casa Libertad y aún aquellos que están conectados. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro gracia sobre sus vidas, fortaleza en el poder del Espíritu Santo, una fe radical, una fe firme, Señor, en cada uno de ellos. Y aquellos, Padre, que acaban de hacer la oración, yo pido, Señor, que los guardes en el hueco de tu mano, Señor, porque de allí nadie los arrebatará. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo sus vidas, Padre Santo. Señor, envía tu Espíritu, sopla tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Y si alguien trae ambiente de muerte a su alrededor, yo declaro vida, la palabra de vida en el nombre de Jesús, donde todo ambiente de muerte se disipa en el nombre de Jesús, y hay vida en tu hogar, hay vida en tu matrimonio, hay vida en tus hijos, hay vida en tu trabajo, hay vida en lo que haces, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vida en las iglesias, vida en los pastores, vida en sus matrimonios, vida en sus hijos, en el nombre de Jesús. Vida en tu colonia, vida en tu barrio, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, Señor.